Usé los mismos 3 conjuntos para ir a la escuela durante 2 años porque mi madre decía que no podíamos comprar ropa nueva. La verdad es que mi familia podría haber comprado todo el centro comercial sin pestañear, simplemente aún no lo sabía. Y para cuando me enteré, ni siquiera estaba enojada. De hecho, me di cuenta de que me habían dado algo mucho más valioso que el dinero. Pero antes de explicarlo, necesitas entender cómo fue crecer pensando que estabas a un error de perderlo todo. Me llamo Caroline y esta es la historia de cómo la pobreza me formó. Aunque en realidad nunca fui pobre, cuando tenía 7 años, le pregunté a mi madre por qué nunca íbamos de vacaciones. Todos mis compañeros volvieron de las vacaciones de verano con historias de playas y parques temáticos. Yo volví con historias de cómo ayudé a mi papá a organizar el garaje por 3ª vez. Mi madre me miró con esa expresión que había llegado a conocer bien, en parte tristeza. En parte algo que no podía identificar del todo. Dijo, Caroline, tenemos que tener cuidado con el dinero. No todos son tan afortunados como las familias de tus amigos. Acepté la respuesta porque, ¿qué opción tenía una niña de 7 años? Aprendí a dejar de pedir cosas que parecían inalcanzables. Y, sinceramente, me enorgullecí de mi autocontrol. Mientras otros niños hacían berrinches en las tiendas, yo pasaba de largo sin decir palabra. Creía que estaba siendo madura. Incluso responsable, lo que no sabía era que me estaban entrenando. Nuestra casa era bonita, de 3 habitaciones, y en un barrio decente, pero no era nada especial comparada con las casas de mis amigos. Sara vivía en una casa con piscina y sala de juegos. Márquez tenía un sótano que era básicamente una galería de juegos. Compartí habitación con mi hermana menor, Emma, hasta los 12 años. Nos quejábamos constantemente, como hacen las hermanas, pero mis padres nos recordaban la suerte que teníamos de tener techo, que algunos niños ni siquiera tenían cama. No se equivocaban. Y eso dificultaba discutir. Mi padre trabajaba en lo que él llamaba consultoría empresarial. Nunca entendí bien qué significaba eso y él nunca me lo explicó. Salía temprano por la mañana con trajes sencillos. Nada llamativo, siempre la misma selección rotativa de 5. Llegaba tarde a casa, con aspecto cansado pero contento. Mi madre era contable a tiempo parcial en negocios locals, trabajaba casi siempre desde casa, siempre en la mesa del comedor, rodeada de carpetas y recibos, con las gafas de leer sobre la nariz. Parecían padres normales, trabajadores, de clase media. De esos que miran las etiquetas de los precios y usan cupones. De esos que dicen cosas como que el dinero no crece en los árboles, y yo me lo creía todo. Cuando cumplí 13 años, quise tomar clases de violín. Escuché a alguien tocar en una asamblea escolar y me enamoré. La forma en que la música parecía llegar a tu pecho y reorganizar algo. Investigué el precio de las clases, luego investigué el precio de alquilar un violín en comparación con comprarlo. Creé una presentación completa para mis padres, mostrándoles cómo podía contribuir. Cuidaría a los niños del vecindario. Haría tareas extra, lo haría funcionar sin afectar el presupuesto familiar. Mi padre escuchó toda mi presentación con las manos cruzadas sobre la mesa. Cuando terminé, intercambié una mirada con mi madre, esa misma mirada que había visto miles de veces, pero que nunca había entendido del todo. Me dijo, Caroline, estoy orgulloso de lo bien que lo has pensado. Ese tipo de planificación te será útil en la vida, pero ahora mismo, las clases de violín no entran en nuestro presupuesto. Sin embargo, la biblioteca pública tiene libros y videos instructivos. Si te tomas en serio el aprendizaje, puedes empezar allí completamente gratis. Me decepcioné, pero tomé en serio su sugerencia. Saqué todos los libros de violín de la biblioteca. Vi videos instructivos con poca calidad en sus antiguas computadoras. Aprendí teoría musical sin siquiera tocar un instrumento. ¿Y saben qué? Me enseñó algo valioso sobre la gratificación diferida, sobre trabajar con limitaciones, sobre la resolución creativa de problemas. Con el tiempo, ahorré lo suficiente cuidando niños, y cuando finalmente tuve en mis manos mi violín alquilado, lo valoré de una manera diferente a como lo habría hecho si simplemente me lo hubieran regalado. El instituto me trajo una nueva conciencia sobre el dinero, o más precisamente, sobre la apariencia de no tener suficiente. Mis amigos empezaron a regalarse coches para sus 16 años, normalmente nada extravagante, solo vehículos usados fiables, pero eran símbolos de la libertad de crecer. Cuando cumplí 16 años, no había coche. Mis padres me llevaron a cenar a un buen restaurante. Bueno para nuestros estándares, un asador de cadena. Y me dieron una tarjeta con $200 en efectivo. Mi padre dijo, esto es para tu cuenta de ahorros. Cuando estés listo para comprar un coche, igualaremos lo que hayas ahorrado hasta 2000. Pero primero tienes que ganarlo. Demuéstranos que eres responsable. No me molesté. Esperaba algo así. Lo que sí me sorprendió fue la reacción de algunos de mis amigos. Sara,
cuya familia tenía la piscina. Parecía casi ofendida por mí. No entendía por qué mis padres no me compraban un coche. Aunque fuera barato, dijo, como si eso lo mejorara, me encontré defendiendo la decisión de mis padres. Y lo decía en serio. Me están enseñando el valor de trabajar por lo que quiero. Sara simplemente se encogió de hombros como si estuviera poniendo excusas. Pero noté algo que se me quedó grabado durante años. Sara, a quien le habían dado todo. Se quejaba constantemente. Su coche no era lo suficientemente nuevo. Su paga no era lo suficientemente grande. Sus padres no le daban suficiente libertad ni apoyo. Mientras tanto, yo estaba sinceramente agradecido por la oportunidad de ganarme la vida. Conseguí trabajo en una cafetería local ese verano, salario mínimo. Turnos matutinos que empezaban a las 5 a.m., aprendí a preparar bebidas complejas para afrontar las horas punta del caos. A sonreír a los clientes incluso cuando eran groseros con sus pedidos. Cada sueldo iba a mi cuenta de ahorros. Menos una pequeña cantidad. Para ir al cine o tomar un café con amigos de vez en cuando, para cuando cumplí 17, tenía ahorrados $3,500. Mis padres aportaron $2,000, como prometieron, y compré mi primer coche, un Honda Civic de 7 años, por $100. Era lo más bonito que había tenido. Pero había momentos pequeños que no cuadraban. Si alguna vez has sentido que tus seres queridos guardaban secretos, entenderás esto. En tercer año, necesitaba escribir un ensayo sobre mi herencia familiar. Le pregunté a mi padre por sus padres, mis abuelos, que habían fallecido antes de que yo naciera. O eso me habían dicho. Me miró con una expresión distante y dijo que habían sido gente sencilla, agricultores que trabajaron duro y no dejaron mucho. Pero cuando insistí en que me contara detalles, historias específicas o recuerdos, cambió de tema bruscamente. Los padres de mi madre eran aparentemente similares, trabajadores. Pero comunes y corrientes. Tenía fotos de ellos, cuadros descoloridos y marcos viejos. Pero nunca contaba historias de su infancia. Festividades ni tradiciones, era como si toda su historia se hubiera borrado silenciosamente. Escribí mi ensayo sobre la resiliencia y el sueño americano de la clase trabajadora. Mi profesora me dio a Ana y dijo que era profundamente conmovedor. Ojalá supiera cuánto de eso era pura especulación creativa. Otra cosa extraña ocurrió cuando estaba solicitando plaza en la universidad. Supuse que tendría que solicitar todas las becas y subvenciones disponibles. Mi orientador académico había programado reuniones para ayudar a los estudiantes a navegar el proceso de ayuda financiera, y yo era el primero en la fila. Pero cuando les dije a mis padres que necesitaba sus declaraciones de impuestos para la FAFSA, mi padre dudó de una forma que me parecía extraña. Dijo, esperemos a ver dónde te aceptan primero. Luego veremos el aspecto financiero. Argumenté que las fechas límite no funcionaban así, que tenía que solicitar la ayuda al mismo tiempo que la admisión. Mi madre intervino de nuevo con esa mirada, la que aún no podía interpretar. Dijo, Caroline, tu padre y yo tenemos algo de dinero ahorrado, llevamos ahorrando para tu educación desde que naciste. No es mucho, pero debería cubrir una universidad pública. De alguna manera haremos que el resto funcione. No te preocupes. Estaba sorprendida y agradecida, pero también confundida. Sí tenían ahorros para la universidad. ¿Por qué habíamos vivido tan frugalmente toda mi vida? ¿Por qué los constantes recordatorios de tener cuidado con el dinero? Sin embargo, no insistí. Estaba demasiado aliviada por no estar ahogada en deudas. Me aceptaron en una buena universidad pública con una beca parcial, entre eso y la contribución de mis padres. Me graduaría sin deudas. Otra cosa que mis amigos no podían creer. La universidad. Fue la primera vez que viví lejos de casa durante un periodo prolongado y me abrió los ojos a lo diferente que puede ser la relación de las personas con el dinero. Mi compañera de piso en el primer año, Ashley, provenía de una familia muy adinerada. Sus padres eran dueños de una cadena de concesionarios de autos en 3 estados. Tenía una tarjeta de crédito sin límite para emergencias, que aparentemente incluían pizza a altas horas de la noche y compras improvisadas. Pero Ashley era miserable de maneras que apenas comenzaba a comprender. Sus padres tenían expectativas, una presión que venía con su apoyo financiero. Tenía que especializarse en negocios, mantener un promedio específico, asistir a ciertos eventos de networking y unirse a las organizaciones adecuadas. Ella quería estudiar historia del arte y trabajar en museos, pero según su padre, eso no era práctico. Yo, en cambio, tenía total libertad para elegir mi camino. Mis padres nunca me dijeron qué estudiar ni qué. Hablaba de la adquisición de Singapur, de las proyecciones trimestrales y de la reunión de la junta directiva de la semana siguiente. Cuando volvió adentro, le pregunté casualmente de qué se trataba la llamada. Dijo, solo asuntos de trabajo, nada importante,
Pero los consultores empresariales no suelen ocuparse de adquisiciones ni informar a las juntas directivas, al menos que yo supiera. Lo dejé pasar, asumiendo que lo había oído mal o malinterpretado. Además, estaba demasiado concentrado en mi propia vida como para investigar el trabajo de mi padre. Tenía exámenes que estudiar y una vida social que mantener. El comportamiento misterioso de mis padres era solo ruido de fondo. En tercer año, empecé a salir con alguien de un entorno muy diferente. Márquez, sin parentesco con mi amiga de la infancia. Provenía de una familia adinerada. De esas personas de las que la gente no habla de riqueza porque simplemente se da por sentado. Su familia tenía una casa de verano que en realidad era un complejo en Maine y un apartamento en la ciudad que era un ático con vistas a Central Park. Era amable e inteligente. Y realmente no le importaba el dinero, lo cual es fácil cuando nunca te has preocupado por él. Cuando lo llevé a casa para que conociera a mis padres durante las vacaciones de primavera. Me preocupaba la evidente disparidad, nuestra modesta casa de 3 habitaciones frente a las múltiples de su familia, propiedades. Pero Márquez fue amable, elogiando la cocina de mi madre y haciéndole preguntas reflexivas a mi padre sobre su trabajo como consultor. Lo extraño fue cómo mi padre respondió a esas preguntas. Dio respuestas vagas y genéricas que no revelaron casi nada. Márquez se dio cuenta por el ligero ceño fruncido. Más tarde esa noche, después de que Márquez se fuera, mi madre me llevó aparte. Me dijo, es un joven agradable, Caroline, pero ten cuidado de no dejar que su mundo cambie como ves el tuyo. Te han criado con valores que el dinero no puede comprar. Le aseguré que lo sabía y que lo decía en serio. Pero sus comentarios se me quedaron grabados. Parecían extrañamente específicos, casi como si me estuviera advirtiendo sobre algo que aún no podía ver. Márquez y yo salimos durante un año antes de que las cosas se desvanecieran de forma natural. No por dinero, sino porque queríamos futuros diferentes. Él iba a la facultad de Derecho y, con el tiempo, a la política. Yo quería trabajar en desarrollo internacional. Tal vez con organizaciones sin fines de lucro. Nos separamos como amigos, y me dediqué por completo al último año de secundaria. Me gradué con honores. Conseguí un trabajo en una pequeña consultora y encontré un pequeño estudio en la ciudad. Era apenas más grande que mi habitación de la infancia, pero era mío. Lo amueblé con hallazgos de segunda mano y básicos de IKEA, y sentía una enorme sensación de logro cada vez que entraba. Mis padres vinieron a visitarme una vez que me instalé, trayendo un regalo de inauguración, un juego de utensilios de cocina bonitos que sabía que debían de haber costado más de lo que suelen gastar en esas cosas. Mi padre miró a mi alrededor con algo parecido al orgullo. Dijo, tú misma has construido esta vida, Caroline. Eso es algo que nadie te podrá quitar jamás. En aquel momento, pensé que era solo un padre sentimental. Ahora entiendo que fue algo mucho más deliberado. Tenía 23 años cuando todo lo que creía saber se hizo añicos y se transformó en una imagen completamente diferente. Todo empezó con una carta que llegó a mi apartamento un martes por la tarde. Un sobre grueso color crema, papel caro con membrete en relieve. De un bufete de abogados del que nunca había oído hablar. Casi lo asoció con una estafa, pero la curiosidad me venció y la abrí mientras comía comida para llevar que me había sobrado. La carta solicitaba mi presencia en su oficina del centro por un asunto relacionado con el estado de William y Margaret Whitmore. Mis abuelos paternos supuestamente habían fallecido antes de que yo naciera. Mi primer pensamiento fue que alguien intentaba una estafa de herencia. Mi segundo pensamiento fue llamar a mi padre y preguntarle de qué se trataba. Pero algo me hizo dudar. Un presentimiento de que tal vez debería averiguar de qué se trataba antes de involucrar a mis padres. Programé la cita para el viernes siguiente por la tarde. Después de tomarme un largo almuerzo del trabajo y no decirle a nadie dónde estaba yendo, el despacho de abogados estaba en uno y el bufete estaba en uno de esos edificios por los que había pasado cientos de veces. Todo de cristal y acero, de esos donde duerman los aguantes blancos. Me sentía mal vestido con mi ropa de trabajo. Una sencilla chaqueta y pantalones de vestir. Mientras subía en el ascensor al piso 32, la recepcionista me esperaba, lo que de alguna manera lo hacía más real. Me condujo a una sala de conferencias con ventanales que iban del suelo al techo, con vistas a la ciudad. Una vista que probablemente costaba más que mi alquiler anual solo para mantenerla. Un hombre de unos 60 años entró con un traje a medida, cabello plateado, el porte de alguien que había pasado décadas manejando fortunas ajenas. Se presentó como Robert Whitmore, socio principal. Y, al parecer, un pariente lejano del que nunca había oído hablar. Señorita Whitmore, empezó. Y fue entonces cuando me di cuenta de que nunca había sabido que el apellido de mi padre no era Johnson. Ese había sido el apellido de soltera de mi madre, que la había adoptado. Disculpen el misterio que rodeó esta reunión, pero había
ciertos asuntos que debían abordarse en persona. Me deslizó una carpeta por la mesa de caoba pulida. Dentro había documentos, estados financieros, escrituras de propiedad, fotografías de edificios y negocios que no reconocí y un árbol genealógico que mostraba conexiones que desconocía. Mi abuelo, William Whitmore, no había sido un simple agricultor. Fue el fundador de Whitmore Industrial Solutions, una empresa de fabricación y logística que operaba en 6 continentes. La empresa, que construyó desde cero en la década de 1950, se había convertido en un imperio multimillonario. Mi abuela, Margaret, había heredado un importante negocio textil de su propia familia, que había sido absorbido por la empresa más grande. Juntos, crearon una de las corporaciones privadas más exitosas del país. Me quedé allí sentado, mirando cifras que no parecían reales, valoraciones de activos de miles de millones, con propiedades de ave que abarcaban desde casas en Manhattan hasta fábricas en el sudeste asiático y viñedos en Francia. Y el nombre de mi padre figuraba como heredero principal y actual presidente de la junta directiva, cargo que ocupó durante 25 años. Tu padre, Robert, continuó, eligió vivir de otra manera. Tras heredar la empresa, mantuvo un perfil muy bajo. El deseo de su abuelo era que la siguiente generación apreciara el valor del trabajo y no se dejara corromper por la riqueza. Tu padre se tomó esa directiva muy en serio. Levanté la vista de los documentos. Me temblaban las manos. Me mintió toda mi vida. Las palabras salieron planas, sin emoción. La expresión de Robert era cuidadosamente neutral, profesional. Te crió según una filosofía específica. Si eso constituye un engaño o no. Quizás sea cuestión de perspectiva. La razón por la que te he contactado ahora es porque has alcanzado la edad especificada en el fideicomiso de tus abuelos, 23 años. La edad que creían que alguien tenía suficiente experiencia vital para administrar una riqueza significativa con responsabilidad. Sacó otro documento, con mi nombre en la parte superior en una elegante caligrafía. Tienes derecho a un importante fondo fiduciario. Además, tienes la opción de participar activamente en el negocio familiar, si así lo deseas. Tu padre me ha pedido que te presente estas opciones y te permita tomar tus propias decisiones de ahora en adelante. No podía procesarlo, nada de eso. 23 años de una realidad cuidadosamente construida acababan de derrumbarse. Cada recuerdo se recontextualizaba en tiempo real. La casa modesta, las vacaciones económicas, el coche usado que tanto me había costado ganar, todo había sido teatro. Una elaborada representación diseñada para moldear en quien me convertí. Necesito pensar. Logré decir, por supuesto, dijo Robert con suavidad, tómate todo el tiempo que necesites. No hay prisa en tomar decisiones. Tu padre ha dejado claro que es totalmente tu decisión. Los fondos fiduciarios son tuyos, independientemente de lo que decidas sobre tu participación en la empresa. Me dio su tarjeta, me explicó que podía llamar en cualquier momento y que estaría encantado de responder a cualquier pregunta que pudiera tener. Salí de ese edificio en un día, literalmente chocando con un desconocido en la acera sin darme cuenta. Dije que estaba enfermo y me quedé el resto del día. Regresé a mi pequeño apartamento y me senté en el suelo rodeado de los documentos que Robert me había dado. Durante horas, simplemente leí, intentando comprender el alcance de lo que me habían ocultado. El fondo fiduciario por sí solo valía más de lo que podía gastar. En varias vidas, si lo hubiera intentado, mi herencia de la herencia mayor sería aún más sustancial. Una vez que mis padres fallecieran, aunque me pareciera demasiado morboso como para pensarlo, podría dejar mi trabajo mañana mismo y no volver a trabajar. Podría comprarme un ático. Viajar por el mundo en primera clase. Podría convertirme en el tipo de persona que siempre había deseado. Alguien cuya riqueza lo aislara de la vida real. La idea me ponía enfermo. No llamé a mis padres esa noche ni al día siguiente. Necesitaba tiempo para ordenar mis sentimientos antes de poder enfrentarlos. Lo que sentía no era exactamente ira, aunque algo la había. Era más bien una profunda desorientación. Como si hubiera estado viviendo en una simulación cuidadosamente construida, y alguien acababa de descorrer la cortina para revelar la maquinaria detrás de todo. Pero esto es lo que más me sorprendió. De mi propia reacción. Pagué los préstamos estudiantiles de mis amigos como regalo sorpresa, planifiqué los pagos para que pareciera que habían ganado la lotería. Empecé un programa de becas en mi antiguo instituto para estudiantes de familias de bajos ingresos. Con el deseo de brindarles a otros las oportunidades que creía que me faltaban, también comencé a aprender sobre el negocio familiar, no por obligación, sino por genuina curiosidad. Mi padre organizó que visitara diferentes instalaciones, me reuniera con los gerentes y comprendiera el funcionamiento de la empresa. Lo que me sorprendió fue lo innovadora y ética que era la operación. No se trataba de una corporación explotadora. Era una
Empresa que realmente se preocupaba por sus trabajadores, invertía en prácticas sostenibles y contribuía significativamente a las comunidades donde operaba. Mi abuelo había construido algo de lo que enorgullecerse y mi padre había mantenido y expandido ese legado con responsabilidad. Unos 6 meses después de la revelación, ocurrió algo que realmente me puso todo en perspectiva. Estaba en un evento de networking para jóvenes profesionales, algo a lo que mi empresa me había animado a asistir. Terminé conversando con una mujer de mi edad llamada Jennifer, que provenía de una familia adinerada. Se quejaba de que su familia esperaba que se hiciera cargo de su empresa de inversiones. Aunque no le interesaban las finanzas, me han estado preparando para esto desde los 10 años. Dijo con amargura. Clases particulares, prácticas en la empresa, durante las vacaciones de verano. Estudios de negocios, nunca llegué a saber qué quería realmente. Todo estaba decidido antes de que pudiera siquiera formarme una opinión. Le pregunté qué habría elegido si hubiera estado libre. Su rostro cambió por completo, se iluminó de alguna manera. Eso la hacía parecer años más joven. Quería ser maestra, dijo en voz baja, en primaria. Me encanta trabajar con niños. Pero mi padre se rió cuando lo mencioné. Dijo que sería un desperdicio de mi educación y de nuestro apellido. En ese momento comprendí el regalo que mis padres me habían dado. Me dejarían ser quien quisiera ser. Sin expectativas, sin un camino predeterminado. Sin un legado familiar que pesara en cada decisión, elegí economía porque me fascinaba. Acepté mi trabajo actual porque quería la experiencia. Cada decisión que tomé fue genuinamente mía y esa libertad valía más que cualquier cantidad de dinero. Le dije a Jennifer, sin revelar mi propia situación, que no era demasiado tarde para cambiar de rumbo. Que aún podía dedicarse a la docencia si realmente quería. Ella simplemente negó con la cabeza con tristeza. El dinero lo hace imposible, explicó. Si me voy de la empresa, pierdo mi fondo fiduciario, mi herencia. Todo y no sé vivir sin él. Nunca aprendí. Estoy atrapado por la riqueza. Ni siquiera lo gané. Fue entonces cuando me di cuenta de que mis padres no solo me habían dado carácter y ética laboral, me habían dado libertad. Libertad de verdad, la que es ser de saber que puedes sobrevivir y prosperar por tu cuenta. No estaba atrapada por la riqueza familiar porque ya había demostrado que no la necesitaba. Podía alejarme de ella por completo. Si quería estar perfectamente bien, o podía involucrarme en ella a mi manera, sin sentirme obligada ni controlada. Finalmente, decidí involucrarme más en el negocio familiar, pero lo hice a mi manera. Acepté un puesto en la división de sostenibilidad, trabajando para que nuestras operaciones fueran más responsables con el medio ambiente. Combinaba mi formación en economía con un trabajo que sentía significativo y alineado con mis valores. No les conté a mis compañeros sobre mi conexión familiar. Quería demostrar mi valía basándome en la calidad de mi trabajo, no en mi apellido. ¿Y saben qué? Se me daba bien. ¿Realmente bien? En un año. Implementé cambios que le ahorraron millones a la empresa y redujeron nuestra huella de carbono en un 30%. Me gané el respeto de gente que no tenía ni idea de que era la hija del presidente. Y ese respeto lo era todo para mí. Mi hermana Emma tuvo su revelación cuando cumplió 23 años sobre las lágrimas que le causaron. Su reacción fue diferente a la mía, al principio más enojada. En cierto modo, se sintió traicionada por el engaño. Yo no, pero con el tiempo, se recuperó. Sobre todo después de ver cómo la experiencia la había moldeado. A las 2, se convirtió en enfermera, impulsada por un deseo genuino de ayudar a la gente. Decidió seguir trabajando incluso después de enterarse del fondo fiduciario porque amaba su trabajo y le encontraba sentido. Usó parte del dinero para abrir una clínica gratuita en un barrio desfavorecido, combinando su pasión con recursos para marcar una diferencia real. No mi situación financiera ni mi familia. Puedo decir honestamente que estoy agradecida por la forma en que me criaron. Sí, mis padres me mintieron o al menos me ocultaron una gran verdad, pero lo hicieron con intención y pensando en lo mejor para mí. Me dieron la oportunidad de convertirme en alguien que gana en lugar de heredar, que elige en lugar de aceptar. Que conoce el valor de cada dólar porque he trabajado para todos. He conocido a muchas personas a quienes la riqueza perjudicó, no, las fortaleció. Personas que nunca desarrollaron resiliencia porque nunca se enfrentaron a verdaderos desafíos. Personas que nunca descubrieron sus propias capacidades porque siempre se las arreglaban todo. Personas que nunca supieron si se les valoraba por sí mismas o por su dinero. No tengo esas dudas. Sé exactamente quién soy y de lo que soy capaz. Sé que mis relaciones son genuinas porque se forjaron cuando la gente pensaba que yo era común. Sé que mis logros son reales porque los alcancé sin ninguna ventaja visible. La pobreza era fingida. Pero el carácter que forjó fue absolutamente real y ese carácter se ha convertido en la base de todo lo bueno en mi vida.
Sigo viviendo relativamente modestamente, no por necesidad ahora, por decisión propia. Me cambié a un apartamento más bonito, pero nada extravagante. Compré un coche mejor, pero conservé el viejo Honda por razones sentimentales. Ahora viajo más, experimentando el mundo de maneras que nunca antes había podido. Pero todavía valoro las aerolíneas de bajo coste y a veces el alojamiento porque te conectan con personas y experiencias. Se extrañaría en hoteles de lujo. La riqueza no ha cambiado fundamentalmente quién soy porque para cuando la conocí ya estaba completamente formada. Mis valores estaban definidos. Mi carácter estaba consolidado. Mi sentido de identidad era inquebrantable. El dinero simplemente se convirtió en una herramienta. Una forma de amplificar el bien que quería hacer en el mundo, en lugar de definir quién era yo. A veces me pregunto qué habría pasado si lo hubiera sabido desde el principio. ¿Me habría esforzado tanto en la escuela, sabiendo que nunca necesitaría las calificaciones? ¿Habría desarrollado la misma ética de trabajo, el mismo aprecio por lo que tengo? ¿Habría elegido economía porque me encantaba? ¿O me habría decantado por algo más fácil, menos desafiante? ¿Tendría los mismos amigos, las mismas relaciones basadas en una conexión genuina en lugar de lo que yo podía ofrecerles? La respuesta probablemente sea no. Y es precisamente por eso que mis padres hicieron lo que hicieron. Entendieron que la lucha forja el carácter de maneras que la comodidad nunca puede, que el mejor regalo que podían darme no era el dinero, sino la capacidad de prosperar. Sin él, me dieron algo. Ese dinero no podía comprar el conocimiento, que podía afrontar cualquier desafío que la vida me presentara porque ya me lo había demostrado a mí mismo cuando pensaba que no tenía nada a lo que recurrir. Así que no estoy enojado por el engaño, estoy agradecido por ello. Agradecida por cada viaje económico. Cada compra de segunda mano, cada momento. Pensé que estábamos pasando apuros. Pero en realidad nos estaban formando deliberadamente para convertirnos en seres humanos más fuertes y completos. Mis padres me dieron la mayor herencia posible, no dinero, sino la fuerza de voluntad para usarlo sabiamente. Me dieron autenticidad en un mundo donde la riqueza a menudo genera falsedad. Me dieron libertad en una situación donde el dinero suele generar obligaciones. Y me dieron la capacidad de elegir mi propio camino, sabiendo que lo que eligiera sería genuinamente mío. Ese es un regalo que vale más que todos los miles de millones del mundo. ¿Alguna vez has tenido que alejarte de personas que deberían amarte o has descubierto que la lucha que creías para encontrarte en realidad te estaba preparando para algo más grande de lo que podrías haber imaginado?